Natasha Gray es una artista en armonía con la naturaleza, de ahí que de ella retome sus temas e inspiración. Como artista busca siempre la sutileza, por lo que se podría decir que su proceso creativo es poético. Yo estudié desde que tenía 11 años en Estados Unidos. A mí me enviaron a un internado a los 11 años. Regresé a México, me volví a ir a los 14, me gradué de la preparatoria en Estados Unidos. Yo ya estaba muy acostumbrada a moverme, a mí eso me gusta mucho. Y yo me fui buscando el lugar donde yo pudiera aprender lo que quería en cuanto a la técnica artística, porque cuando yo estudié era un momento en el que el arte conceptual estaba en un punto muy fuerte y realmente las escuelas no enseñaban las técnicas básicas, no las enseñaban muy bien, se había perdido mucho la academia y yo buscaba tener unas bases muy sólidas, eso fue lo que me hizo moverme. A mí me parecía muy lógico que el concepto es fundamental, pero uno tiene que saber cómo expresarlo, ¿no? Y si no tienes la técnica, no tienes las herramientas para crear tu lenguaje. Entonces no puedes decir tu concepto, siempre quedas como un poco cojo, como artista. Si no eres capaz de pintar, dibujar, esculpir y verdaderamente entender el proceso técnico, físico, para llevar a cabo tu idea, entonces tus ideas se van a quedar mucho más débiles. Y eso yo lo veía desde el principio. Entonces yo siempre buscaba a alguien que me enseñara realmente las bases muy fuertes. Precisamente, viviendo en Nueva York, conoció y trabajó con el reconocido artista español Miguel Ángel Argüello, quien se convirtió en una influencia y fuerza determinante, infundiendo en ella la atención a la perfección técnica que caracteriza su trabajo. Es clarísimo, el momento más importante de aprendizaje que yo tuve fue el encuentro con el pintor Miguel Argüello, que era un pintor hiperrealista de los años 70 en España. Después ya no fue tan hiperrealista, pero fue de ese movimiento, entonces era un pintor de academia, de técnica increíblemente perfecta, sólida, y ahí lo conocí en Nueva York. Él fue el que realmente me enseñó a pintar. Además, después me casé con él. Natasha Gray ha señalado que no busca una ruta fácil para hacer las cosas. Comienza su búsqueda de las técnicas y los materiales que le permiten desarrollar sus ideas, y frecuentemente deshace lo que ha hecho y empieza desde el principio sin miedo. Compartir su asombro por la vida es su mayor satisfacción. Mis conceptos no los llevo a cabo nunca con procesos rápidos o atajos. Siempre es mucho bordado, mucho trabajo. O hago un móvil que tiene 1300 pájaros, o tejo una telaraña y estoy tejiendo 2 kilómetros de alambre, o estoy haciendo algo que siempre requiere de muchos pasitos y pasitos y pasitos para llegar al resultado final. En 1994, Natasha viajó al desierto del oeste de Estados Unidos para pintar las grandes extensiones de la zona. La experiencia duró 8 años, pero sentó las bases para su estilo personal. La idea de vivir en el desierto era un plan de 2 años, pero la experiencia fue tan profunda que la estadía se prolongó 8 años por los pueblos fantasmas y los desiertos del suroeste de Estados Unidos. Sin nada más que sus propios suministros de pintura y una pequeña caravana,
Natasha dejó las comodidades de la civilización para estudiar las complejidades y peculiaridades de la luz y el color, así como el dominio de las técnicas para capturar imágenes de la vida a través de su arte. Para empezar, uno se deshace de muchas cosas que piensa que uno necesita para vivir y te das cuenta que no necesitas para vivir más que estar bien, tú. El contacto diario con la naturaleza y tan cercano, porque vivíamos acampando. Entonces, realmente la vida la rigen los elementos. Cuando amanece, te levantas, cuando se mete el sol, te duermes, si llueve, si hace calor, si hace frío, si la tormenta, los animales. Entonces uno se aprende a mover de una manera muy instintiva, muy simple, y eso por consiguiente es muy espiritual. No hay mucho ruido que te distraiga. Entonces te concentras en lo esencial, lo importante para ti. Para mí ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Todo lo que hago tiene que ver con la naturaleza. Hago fotografía o dibujo de alambre o pintura, lo que sea, pero siempre son pájaros, flores, nubes, el viento, la lluvia. Siempre está basado en eso que está fuera de la ciudad, con lo que no tenemos mucha relación, mucho contacto, que la gente no se detiene a ver, porque la gente se mueve a una velocidad, siempre con prisa, siempre tratando de lograr la siguiente meta. Las metas están muy bien, pero no se detiene a disfrutar los regalos que nos ofrece el planeta todo el tiempo. Y suena un poco cursi, pero es la verdad. Uno se para a ver una flor y de pronto, si realmente uno puede darle el tiempo sin distracciones a esa flor, te das cuenta que es una maravilla, es casi mágico. Y como yo viví metida en esa sensación de magia tanto tiempo, entonces para mí es muy fácil verla, yo siempre la estoy buscando. De los años en el desierto, hubo un hecho en particular que tuvo un profundo impacto en el trabajo de Natasha y sus ideas sobre la vida y la muerte. Estando ella un día dentro de la iglesia de Teralingua, llegó un cortejo fúnebre por una joven española que acababa de morir. Los portadores del féretro pusieron el ataúd sobre el altar y el padre de la joven vio a Natasha y le dijo: «Usted es un artista. La chica en el ataúd no es como me acuerdo de mi hija. ¿Podría hacer su maquillaje?». Cuando Natasha terminó, el padre miró el cuerpo de su hija y abrazó a Natasha diciéndole: «Así es como me acuerdo de mi hija. Gracias». A raíz de esto, y lista para tener sus propios hijos, Natasha regresó a la civilización. Sus nuevos trabajos fueron obras escultóricas en un subgénero que ella llama trefilado. De ahí surgieron instalaciones y piezas multidisciplinarias en colaboración con fotógrafos de renombre. Fue una transición de la pintura al dibujo con alambre. El alambre ya, al hacer un dibujo con alambre, pues tiene volumen. Entonces, el volumen te permite hacer cosas nuevas. Y empecé a hacer unas telarañas en pequeño y después me las pidieron en hacer estas telarañas de 5 metros. Y esa fue mi primera instalación. Entonces empecé a tejer y tejer y tejer y tejer y tejer este alambre, y cuando vi las telarañas de esa magnitud, ahí fue cuando dije: la instalación, eso es lo que más me gusta. Fue en un momento muy claro en donde decidí que quería explorar el camino de la instalación. Todo lo demás me sigue gustando, pero me emociona mucho la magnitud de lo que se puede hacer con la instalación. A mí me dio una sensación de que podía lograr el mismo efecto dirigiendo un alambre que pintando un cuadro al óleo. La emoción que podía lograr era casi mayor, porque era quitarle
todo el revestimiento y quedarse como en los huesos, en la esencia de las cosas. Y eso me emociona muchísimo. Los años posteriores fueron muy agitados. Natasha viajó y expuso en Florida, Nueva York y diversas ciudades de México. También fue el tiempo que el artista comenzó a explorar cómo comunicar la esencia desnuda de las cosas y la encontró a través del dibujo con alambre y su simplicidad. Es un material también noble porque es como hacer un dibujo de línea, pero con lápiz, ¿no? Pero más bonito porque tienes el volumen y tienes la sombra que proyecta. Entonces es como un doble dibujo, es el alambre más su sombra. El trabajo de Natasha explora la naturaleza, la conciencia, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Me gusta todo, pero me gusta el viento, me gusta el agua, la arena, las estrellas. Es que realmente cuando lo veo, todo sería un tema para exposiciones para el resto de mi vida, ¿no? Sería una exposición que toda tuviera que ver con el agua y hacerla toda en alambre. Lo pienso y, bueno, el corazón me empieza a dar latiditos. Sí, yo siempre quiero que mi obra tenga, de alguna manera, un trasfondo de conciencia y que, claro, está todo dicho de una manera poética, no de forma de denuncia, ¿no? Entonces, las personas que estén como más sensibles a esto lo verán y podrán tomar conciencia. No es para todo el mundo, pero creo que la denuncia tampoco es para todo el mundo. Y sí, creo que tenemos que cambiar y creo que tenemos que cambiar muchísimo. La artista ha realizado también interesantes colaboraciones con fotógrafos reconocidos, como fue el caso de José Plácido Domingo y la exposición La luz comienza en la oscuridad, presentada en la Ciudad de México, Nueva York y Miami en 2013. A mí me encanta trabajar con otros artistas, me encanta colaborar. Creo que si escoges además a un artista con una visión, o no sé si una visión o simplemente una personalidad, digamos, compatible, entonces los dos puntos de vista van a crear algo que es como si hubiera un tercer artista ahí. Es muy interesante, ¿no? La suma de estas dos identidades crean una obra única que no podríamos haber hecho ninguno de los dos, solos. Después de un año de investigación y trabajo, vendría el más reciente trabajo de Natasha Gray, Murmullo, un conjunto que permite entrar en contacto con la maravilla natural conocida precisamente así, murmullo. Un murmullo. Miles de pequeños pájaros negros se unen en la formación de un enorme e invencible pájaro. Un sol negro que los protege de depredadores al atardecer. Este tema de los pájaros siempre me ha gustado. Y empecé a ver videos y películas acerca de las aves y de pronto llegué a un fenómeno que se llama un murmullo. Un murmullo es una parvada de un tipo de pájaro que se llama estornino, un pajarito chiquitito, que al atardecer se empieza a unir con otros pájaros y forman unas parvadas que llegan a ser de 1 millón de pájaros. Y hacen unas danzas, unas acrobacias tan extraordinarias que no puede uno entender cómo es que cientos de miles de pájaros giran todos al mismo tiempo a la izquierda, luego hacia abajo, luego se dividen en 2, luego en 3, luego se vuelven a unir. Y dices, bueno, ¿y quién está dirigiendo? ¿No? ¿Cómo sabes quién es
el líder de esto, pero es impresionante que todos saben en coordinación perfecta y exacta cómo hacer estas figuras en el cielo. En Dinamarca se les llama sol negro, porque son tantos que parece que oscurecen completamente el horizonte, y esto es para protegerse de depredadores y para mantener la temperatura. Entonces me pareció no solo muy bello, sino muy sabio. Por eso me interesó tanto. Murmullo es una exposición que se compone de 3 grandes móviles, fabricados con más de 2000 pequeñas aves de tela y metal, así como 4 fotografías intervenidas con dibujos de alambres y 6 dibujos a tinta. En este caso, pensé que iba a ser como un móvil de lámina. Entonces empecé a hacer mis recortes en lámina y después hice muchos recortes de papel y los uní y los colgué todos para hacer la maqueta. En este caso hice una maqueta bastante grande y ya había invertido como 2 o 3 meses entre los recortes de lámina y la maqueta, cuando lo volteé a ver y dije, está muy bonito, pero esto no es un murmullo. Y lo deshice todo. Y entonces dije, tienen que ser muchos más pájaros, mucho más pequeños, de un material liviano. Entonces empecé a experimentar con otras cosas hasta que dije, es tul. Entonces compré tul negro y empecé a hacer estos pajaritos cosidos. Les metí un balín de acero para que tuvieran un cierto peso y empecé a hacer maquetitas pequeñas con estos pajaritos de tul. Y cuando vi que me funcionaba, dije, perfecto, por aquí me voy. Y entonces empecé a hacer el grande. Se ha dicho que la obra de Natasha es poética, que recuerda la estética oriental, delicada y ordenada, revelando profundos conceptos como la unidad, la comunidad y el coraje. A mí lo que me importa es la exploración de las posibilidades para llegar a donde quiero. Me frustraría muchísimo más decir, bueno, como ya invertí 3 meses en esto, es lo que voy a presentar y ahora lo veo en el museo, así sí estaría frustradísima. Pero lo que estoy presentando es lo que creo que debo de presentar y eso me da mucha satisfacción. Cada exposición es toda una aventura, es una oportunidad que me dan en este caso el MACAI, que agradezco infinitamente, de poder explorar un concepto, de poder desarrollar una técnica y con el apoyo de una institución tan importante y tan bonita como es el MACAI. En esta exposición hay una melancolía, y hay una melancolía muy específicamente en relación a la amistad y a la unión. Ese tema de la unión para ayudarnos es algo predominante en esta muestra. El sonido continuo de las olas en el océano, el viento en el desierto o los pájaros que luchan por sobrevivir. Un recordatorio de la vida, la unión y el ritmo. Me quedo alerta tratando de no perder nada, tanta belleza, tanta sabiduría.